Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de Hecha en Latam, un espacio en donde se está buscando tener a invitadas y invitados especiales. Pero hoy, por ser el primero, y de verdad gracias por estar acá, tengo el honor de presentar a una mujer pionera que nos ha abierto camino a muchas personas en la industria audiovisual, no solamente en México, sino también en Latinoamérica. Ella incluso ha trabajado en grandes producciones internacionales, está también certificada por SAG-AFTRA, que me parece impresionante, el conocimiento, el amor y la pasión que nuestra invitada le ha puesto a su carrera, al camino, y también para abrir este camino para muchas otras creadoras y creadores. Bienvenida, Sandra Carbonell, a Hecha en Latam. Muchas gracias por la invitación, Jen. Me siento muy honrada de estar aquí contigo, con tu equipo, y te lo dije hace ratito, amo el nombre de tu podcast. Gracias, gracias. Y bueno, pues gracias por los halagos. Hecha en Latam nace para justamente abrir este espacio y a tener invitadas como tú, a personas y a mujeres que tienen esta visión. Pero cuéntanos, Sandra, ¿cómo fue tus inicios como coordinadora de intimidad? Porque pues al final del día también este es el espacio en donde queremos platicar un poco con nuestros invitados de cómo fue tu camino y qué es ser una coordinadora de intimidad. Muchas gracias. Pues este camino ha sido un gran viaje. Si tú me hubieras preguntado esto, si fue algo que soñé toda mi vida, pues no, en realidad es una carrera nueva que tal vez jamás me imaginé en realidad ejercer. En su momento no existía. Yo inicié dentro de toda esta industria audiovisual como actriz. Desde niña siempre he tenido como un perfil muy de creación, muy artístico. Desde chiquita estaba en clases de danza, era bailarina de folclore, después estudié un poco de artes plásticas, pero siempre quise ser actriz. Para mí era muy importante y me apasionaba contar historias en general. Y para mí era la manera que más sentido me hacía, contar historias con mi cuerpo, con mi voz, con mi mente. Y poco a poco me di cuenta que el contar historias no nada más era a través de mi voz como actriz, sino que también me apasionaba la producción. Me gustaba contar otras historias que no precisamente yo tenía que estar frente a la cámara o en el escenario. Y siempre tenía como esta disyuntiva de cuando estaba actuando quería estar atrás y cuando estaba atrás quería estar adelante, ¿sabes? Y bueno, la vida me fue llevando por diferentes rumbos. Tuve la fortuna de poder estudiar una carrera en administración de negocios del entretenimiento, que también me dio un bagaje que me apasionaba, que tenía cuestiones de derecho de autor, que tenía cuestiones de finanzas precisamente enfocadas al entretenimiento, a poder manejar empresas, pero que estaban destinadas completamente a lo que a mí me gustaba contar. También tuve la fortuna de poder estudiar en el CCC el curso de producción cinematográfica, que también me hacía mucho sentido al poder crear historias audiovisuales desde otro punto, poderlas contar desde un punto más creativo, pero también desde un punto en donde sacas los recursos, cómo le vas a hacer para poder contar lo que para ti es importante. Empresarial, si lo queremos ver así, porque al final del día es una industria, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. El entretenimiento es como cualquier otro negocio, claro, de lo que quieras, claro, pero bueno, enfocado a contar historias, y que las historias no precisamente tienen que ser nada más audiovisuales. Hay historias que se cuentan desde un videojuego, desde un concierto, canciones, libros, ¿no? Y bueno, pues ese ha sido como el camino que ha tenido como mi carrera, que nunca pensé dedicarme a la coordinación de intimidad porque no existía. Pero también es cierto que como actriz te toca contar muchas historias que tienen diferentes grados de intimidad. Sí. Y a veces esa intimidad se entiende desde escenas de sexo simulado, de desnudez, pero también donde expones tus emociones, expones tus sentimientos, donde hay historias que tienen cierto contenido de violencia sexual, ¿no? De acoso. Y bueno, que también de pronto dentro de esta industria te vas enfrentando a ciertas situaciones que te hacen pensar, ¿no? En opciones, cómo afrontarlas. Y sí, como actriz siempre, desde mi primera experiencia profesional, yo sentía que era necesario tener como
una aliada al lado de ti, precisamente teniendo un punto de vista distinto hacia cómo enfrentas las escenas de intimidad. Porque como actores, actrices, como intérpretes siempre buscamos saber un poco de todo, conocer, aprender. Sí. Que si el personaje necesita montar a caballo, pues generalmente como intérprete dices, quiero tomar clases de equitación para poder interpretar este personaje de una manera pues mucho más orgánica, ¿no? Sí. Pero con las escenas de intimidad o de sexo simulado no siempre tienes ese entrenamiento porque es extraño. Puedes abordarla de diferentes maneras, pero hay tanta vulnerabilidad cuando llegas a un set y tanto sentido de urgencia que muchas cosas suceden alrededor. Algunas muy positivas y se crea magia y otras tantas que no son tan mágicas y que muchas dinámicas de poder se van encimando, ¿no? Entonces, el poder navegar como intérpretes para llegar a contar esas historias que lo requieren, yo sí creo que necesitan un cierto acompañamiento. Y como productora también me di cuenta, alguna vez produciendo un cortometraje, noté que nuestros intérpretes estaban un poco vulnerables. Y no es que nuestra historia fuera fuerte ni nada, pero el vestuario era un poco transparente y vaya, ellos estaban sometidos a ciertas condiciones climatológicas, etcétera. Y me di cuenta que como productora yo tenía la responsabilidad de que nuestros intérpretes se sintieran seguros. Porque estaban dando todo para contar nuestra historia, absolutamente todo, estaban siendo los más generosos. Y yo sentí que como productora tenía esa responsabilidad de decir hasta aquí porque estamos a punto de vulnerarles. Y no porque estuviéramos haciendo las cosas mal ni nada, pero como actores, y tú lo sabrás, tú eres una gran actriz, gracias. Pocas veces sabemos decir no. Sabemos decir no. Y mira que tocas un tema importante porque el saber decir no en esta industria y también aprender a decir sí es muy importante y es muy personal. Sin embargo, pues entre todo entre todos los inicios que has tenido y tu preparación y tu camino, pues de ahí nace el ser coordinadora de intimidad y que pues tengo conocimiento y también te estuve investigando que tú eres una de las pioneras en México, en Latinoamérica. ¿Y cómo es que tú has enfrentado todo este proceso también para compartir para con otras personas este nombre, esta profesión, esta carrera y para que también hayan más espacios y que la gente entienda la importancia de una coordinadora de intimidad en un set? Sí, pues es un rol nuevo. En Estados Unidos nació de manera más formal con un crédito en 2018, después se viene pandemia. En México en realidad lleva pocos años, tal vez vamos a cumplir 5. ¿5 años? Exactamente. Y pues ha sido un proceso de transformación, también de transformación de la industria. Cuando yo empecé, de verdad eran contadas las producciones que sí consideraban la figura dentro de, y muchas veces con duda, porque tampoco sabían a qué significaba tener a una persona que hiciera... Que te guíe, ¿no? De pronto el nombre de coordinación de intimidad es muy ambiguo. A veces nos dicen coach de intimidad, la coordinadora... Y que entiendo que es diferente ser coach a ser coordinadora de intimidad, ¿es correcto? Sí, creo que el nombre de coach de intimidad más bien justo nace desde un poquito del no saber dónde posicionarnos. Entonces a veces es como, ok, ¿dónde pongo a esta persona? Vamos a ponerla como coach porque va a estar con los actores, pero en realidad el nombre correcto es coordinadora o coordinador de intimidad, coordinadora de intimidad, porque no nada más es el acompañamiento a actores. Nuestro rol es justo, como su nombre lo indica, tienes una escena de intimidad, ¿qué hay alrededor de ello? ¿Qué es todo lo que involucra? Y tenemos que ver con muchísimos departamentos, no nada más con los intérpretes. Tenemos que ver con producción, con dirección, maquillaje, vestuario, prostéticos, a veces con stunts, con los intérpretes, por supuesto. En algunas ocasiones, inclusive me ha tocado negociar con agentes, no porque sea mi trabajo ni mi responsabilidad, pero es parte de la misma construcción de espacios seguros que muchas veces toca navegar, ¿no? ¿Y te preparas? O sea, te estuviste preparando, sacas como, tienes una certificación con una de las instituciones más importantes en la industria audiovisual, que es el SAG-AFTRA, pero
¿cómo es que complementas y cómo es que lo sigues haciendo el día de hoy? Porque también he escuchado que hay personas que empiezan en este medio, de repente quieren ser coordinadores de intimidad, pero también es una preparación, ¿no? Hay que invertirle tiempo, conocimiento, espacio mental, emocional, claro, físico, ¿no? Sí, sí, yo estoy certificada por IDC Professionals, que sí es una de las instituciones más importantes a nivel internacional, y esta institución está avalada por el SAG-AFTRA. Es una institución pionera dentro de la industria. A mí me tomó casi 3 años certificarme, fue más que hacer una maestría, más tiempo. La certificación la tengo que renovar cada 2 años, porque precisamente eso es lo que me encanta. Algo que sí me gusta y yo también me siento muy segura es saber que voy por un buen camino, que no estoy sola y que hay gente alrededor de mí que está observándome, que también está para apoyarme, pero al mismo tiempo que yo tengo que rendir cuentas, como nos fue con los intérpretes, como nos fue con las producciones, donde pueda tener esta comunicación con producción, con dirección, ¿no? De decir, vamos por buen camino. Esta parte tiene estos puntos de mejora, aquí accionamos bien, aquí se requirió de más, de menos, ¿no? Poder ir navegando eso es importante. Sí, justo la certificación es algo que a ti te avala, porque no nada más es tomar un curso de coordinación de intimidad. Para poder acceder al curso necesitas un bagaje muchísimo más amplio en donde entras a un proceso de selección. Por supuesto hay cursos y estas mismas instituciones lo ofrecen, que puede ser abierto a cualquier persona, pero son las bases. Ya para poderte certificar entras a un proceso complejo de selección en donde tienes que pues sí, prácticamente competir por un lugar con muchísimos más candidatos. Creo que en mi generación habrán sido, no sé, tal vez 300, 400 personas. Y tengo una pregunta aquí, si eran esta cantidad de personas, tú eras una de las mexicanas, sí, mujeres, y ¿cómo te sentías? Tenía muy consciente que posiblemente era la única mexicana, no sé si la única latinoamericana en su momento, no lo sé, pero sí sabía que era de las pocas que estaba solicitando un lugar para la certificación. En su momento, híjole, fue... manejar esa información. No, fue mucha ansiedad de decir, estoy compitiendo contra mucha gente, o no competir, sino vaya, todo el mundo estamos por un mismo sueño. Sí, total. No, por un mismo objetivo. Y bueno, pues si no es en esta ronda, tal vez en la siguiente, pero sí tenía metido toda mi atención en ello. Fueron muchísimos meses de estar preparándome, pero más allá de preparándome, de saber que tenía que llegar a una fecha límite, y una vez entregando toda mi solicitud y pasar por todo el proceso de entrevistas, cartas de intención y todo, era soltar y bueno, pues y que pase esperar. Afortunadamente me aceptaron y bueno, después de eso siguió todo un entrenamiento que es una de las experiencias más hermosas que he tenido en mi vida, junto con mis compañeros, con quienes me tocó hacer todo el proceso en persona, con mis mentoras, por supuesto, y a la fecha, ¿no? Que sigo en contacto con todos ellos y que me da mucha tranquilidad saber que son parte del proceso cada 2 años, ¿no? Que tengo que volver a entregar y hacer una rendición de cuentas de cómo han estado todos los proyectos en los que he participado, y que también me van a cuestionar, que me van a hacer preguntas y que al mismo tiempo me van a seguir solicitando que yo me siga preparando, ¿no? Renovar un montón de credenciales que necesito, como simplemente tener vigente el hecho de que estoy preparada como primer respondiente de primeros auxilios psicológicos. También la parte de acoso, prevención del acoso y abuso sexual es una certificación que tengo que estar renovando cada 2 años, que conozco absolutamente todos los lineamientos que va sacando el Sindicato de Actores de Estados Unidos, y aunque yo trabajo en México, para mí es importante estar actualizada, porque finalmente también son pioneros, claro, ¿no? Y van marcando mucho de lo que va marcando la industria, y también porque a veces me toca recibir proyectos internacionales y me gusta que se sientan seguros conmigo y con la profesión, ¿no? Sandra, hablas acerca de actualizarte, prepararte, y creo que es algo muy importante que tenemos que comenzar a normalizar en nuestra industria audiovisual. A mí me parece muy interesante, sobre todo
el cargo que tienes tú en un set y la importancia que tiene para cuando son historias que conllevan escenas de desnudos parciales, escenas sexuales, el manejo que tiene que tener una persona en tu posición, el manejo de emociones, ¿cómo te preparas tú en el día a día o cuando vas a un llamado? Es algo que he entrenado porque sí, de pronto estar en un set involucra, y también yo sé que tú lo sabes, involucra mucho tipo de personalidades. Total. La energía que se mueve alrededor de un set, las cosas que pueden salir bien, las cosas que no pueden salir tan bien, cómo lo manejas, ¿no? Tiempos. Tiempos. Las personas que están involucradas en los proyectos, tienes de pronto actores con muchísima experiencia, otros que van iniciando su carrera, directores, directoras que también tienen diferentes niveles de experiencia, que han vivido diferentes etapas de la industria. Total. Y que llegue una coordinadora de intimidad no siempre les encanta la idea. Sí, ¿no? Porque siento yo que, quiero compartirles que a Sandra la conocí en un proyecto y ella fue mi coordinadora de intimidad, me pareció fenomenal la manera en cómo tú te introduciste con nosotros, el actor con el que estaba también trabajando, sí. Y cómo nos acompañaste, es la palabra que voy a utilizar en estas escenas, que para mí era la primera vez hacer una escena en donde implicaba pues este toque físico, besos y si bien pues nuestro trabajo como actrices y actores es interpretar y llevar a cabo en pantalla lo que se escribió, me pareció fenomenal y fue para mí algo totalmente nuevo que hubiera una persona encargada de cuidar la energía del espacio. Y cómo sostuviste esa energía a mí me pareció algo impresionante y justamente cuando nace la idea de Hecha en la TAM, yo dije, Sandra tiene que ser una de las invitadas y pues hoy se nos dio el honor y la magia de que haya sido la primera, porque es algo tan importante en la industria de cómo estas figuras que son tan importantes y que antes no existían en Latinoamérica deben de existir para el cuidado y la integridad de las personas que están en set. Sí, definitivamente. Es mucha observación. Uh-huh. Creo que esa parte la desarrollé mucho, no nada más como coordinadora de intimidad, sino por un trabajo anterior que tuve era directora operativa de un colegio particular, de un kinder y primaria, y el hecho de trabajar con infancias, trabajar con un equipo de maestras, maestros, padres de familia, eso creo que me dio muchísimas herramientas, que tal vez no tiene que ver con la cuestión de entretenimiento, pero tiene que ver con la parte humana. Sensible. Estás trabajando con los tesoros de cada familia, y para mí es como llevar eso al set. Claro. Porque para mí, ustedes como intérpretes, su dignidad, sus emociones, es lo más preciado que hay en ese momento. Y para mí es importante que ustedes tengan un espacio en set para crear, para hacer su magia como intérpretes, sí. Y que se vayan a casa y se vayan, si bien contentos, pero también se vayan tranquilos y decir, oye, esta escena exigió cierta parte de mis emociones, de mi mente, de mi cuerpo, de mostrar más, menor piel, de compartir energía con el intérprete que tengo enfrente de mí, porque tuvimos una escena de sexo simulado y justo nos acabamos de conocer ese día, pero que se vayan con paz, con tranquilidad y que pueda ser una experiencia positiva dentro de las historias que están contando. Y al final del día también que se sienta, pues, y que lo estamos haciendo desde un lado muy profesional, totalmente, que es algo muy artístico y que me lleva a la siguiente pregunta, que seguramente muchas personas, y en su momento yo también me la hice, es ¿cómo se maneja una escena de sexo? Hay props. También si podemos explicarle a nuestros oyentes, claro, qué son props, cómo los preparas también a los intérpretes y cuáles son tus herramientas, ¿no? Base para que suceda una escena y que sea artística y que se sienta muy profesional. Bueno, mis elementos base principalmente es la comunicación. De entrada, ¿no? Con dirección y con las intérpretes desde luego, saber qué queremos contar. Sabiendo qué queremos contar, vamos a poder saber muchas cosas acerca de la escena y cómo lo vamos a hacer. Uh-huh.
En cuestiones de props, que bueno, son todos los elementos que los actores tocan, ¿no? Desde las llaves, un reloj que se tienen que quitar, ¿no? Hasta cosas pues muchísimo más. En cuestiones de intimidad hay muchísimas cosas que podemos utilizar, desde tener un prostético de alguna parte genital del cuerpo, o alguna ropa interior, o algún juguete, porque la historia vaya más centrada hacia el BDSM, o algún elemento que ayuda a los personajes a contar esa parte erótica o sensual de ¿con qué podemos jugar? Claro. Vamos a construirlo y bueno, pues aprendamos a manejarlos para que también se vea más real, genuino, orgánico para los personajes. Claro, todo va a depender del tiempo y de la visión de dirección, porque no es mi visión, siempre va a ser la de dirección. Mencionas palabras claves que me gustaría justamente tomar: jugar, orgánico y dirección. ¿Cómo los manejas tú? Porque al final del día, justamente tú estás en un espacio en donde también inclusive hay pues ciertas posiciones de poder o de, más allá de poder, es como de respeto también a que, bueno, está el director, está el productor, y ahí es donde entra la coordinadora de intimidad o coordinador de intimidad, y cómo haces para que todo se mezcle y dé un buen resultado. Mira, las jerarquías o las dinámicas de poder son naturales en cualquier lugar, no siempre tienen que tener una connotación negativa. Me encanta. ¿No? Gracias por ese cambio, me encanta. Sí. No tienen por qué ser negativas, por supuesto. Son importantes, necesitan existir, nuestra sociedad está llena de. El punto es cómo se interactúan con estas jerarquías o dinámicas de poder. ¿Y desde qué lugar, no? Totalmente. Y bueno, siempre va a depender. Por supuesto, hay proyectos maravillosos donde esas jerarquías entienden muy bien o simplemente están muy abiertas a poder trabajar estas escenas con coordinación de intimidad, y hay otras que nos tienen por checklist, que es horrible. Y hay quienes están como dudosos, ¿no? Que sí, porque es algo nuevo, porque es algo nuevo. El espacio que ellos... Totalmente. Para mí lo más importante es promover espacios seguros, creativos. Si ustedes están bien, yo voy a estar bien. Pero en ese sentido, yo soy muy estricta conmigo y soy estricta con qué sí y con qué no. Para mí es importante saber en dónde están los límites. Y yo trabajo con tus límites como actriz, trabajo con tu consentimiento, y de ahí yo voy a partir. Independientemente de las dinámicas, sabemos de qué se trata la historia, sabemos para qué es el personaje, podemos trabajar. Pero si en eso de pronto hay algún elemento que a ti te piden, que yo sé que de entrada tú no te vas a sentir cómoda, bueno, entonces es donde posiblemente mi rol no sea tan cómodo, porque justo decir no o tener que negociar con ciertas dinámicas o jerarquías de poder no siempre es tan cómodo ni están dispuestos a, ¿no? Pero para mí mi trabajo es muy claro, y en eso yo soy estricta y me gusta mantenerme firme, porque sé que es parte para lo que me han contratado, y por lo que yo sé que ustedes como intérpretes se van a ir seguros y tranquilos a casa con su dignidad y su cuerpo totalmente tranquilo y en paz. Me encanta lo que dices, porque al final del día se trata de ser muy conscientes y de hacer el espacio en el que estamos pues todos colaborando seguro, para que al final del día la historia sea contada. Total. Porque ese es el objetivo de las personas que estamos en un set. Lo que queremos es de que se cuenten las historias, pero pues también hemos tenido diferentes historias en diferentes épocas o en diferentes situaciones en donde pues la dinámica de un set puede llegar a ser muy incómoda, y también se ve en el resultado, ¿no? Y las personas, o de repente inclusive algo que me llama mucho la atención es de que tú seas productora, entonces también tienes este conocimiento de trabajar con más personas y el equipo, y la importancia de que no solamente nosotros como intérpretes nos sintamos seguros, sino también el equipo se sienta seguro. ¿Cómo lo manejas tú? Con el equipo se trabaja distinto, y siempre va a depender del tipo de producción. Es importante recalcar que yo solamente estoy presente en las escenas de intimidad. Yo no estoy presente durante todo el día ni todos los días si es que no hay intimidad en set, o bueno, en la historia. ¿Y qué es, perdón que te interrumpa, pero qué es para ti entonces
si no hay intimidad en un set? ¿Hasta qué punto se necesita a una coordinador o a un coordinador de intimidad? Escenas de sexo simulado, escenas con desnudez completa o parcial, de hiperexposición, por ejemplo, ropa interior, transparencias, donde hay situaciones en la historia de abuso o acoso. Trabajo con menores, no porque los menores puedan hacer escenas de intimidad, pero hay ciertas cosas por contenido de la historia. Siempre pongo el mismo ejemplo. Tenemos a las infancias saliendo de una alberca, mamá, papá los cargan. ¿De dónde los cargan? Pues los agarran de las piernitas o justo de sus glúteos, y no precisamente quien está en escena es madre o padre de ese infante. Claro. Entonces, justo ese tipo de cosas siempre sugiero que haya escenas de partos, escenas donde hay bebés involucrados. Generalmente recomendaría, por ciertos protocolos que se tienen que seguir, y hay ciertas escenas que tal vez no parecen intimidad, pero dependiendo del guión y también dependiendo de quiénes son los intérpretes, el nivel de experiencia, sugeriría que estar ahí. Entonces siempre para mí es súper importante irme con guiones, independientemente de las escenas que siempre me pasa a producción, que son las que consideran. Siempre me gusta leer todo el guión, para poder identificar y poder tener esta plática con producción de qué sí es necesario y qué no. Y también saber con dirección, porque qué tal que yo leo en el guión, dice, no, pues entonces la pareja entra a la recámara y tiene sexo, ¿no? Las maneras pueden ser muchas de cómo se pueden contar. Y el tono también, o sea, porque al final del día es como, ¿en qué tono? Porque tener sexo son diferentes tonos, son diferentes momentos. Entonces, ¿qué es lo que quiere contar dirección o en cómo se basa la historia, no? Totalmente. O es un beso, bueno, pues es un beso solamente romántico donde hay un toque de labios, seguramente no vas a necesitar coordinación de intimidad. Claro. Es un beso mucho más apasionado que más involucra. Te sugeriría sí por esta y esta razón, pero siempre va a depender. Siempre la respuesta ahí, siempre le digo, es depende de, ¿no? Depende de la escena, depende de lo que se escribió. Okay. Y ahora en temas, y vámonos a un tema ya más como legales. ¿Cómo se maneja o cómo debería de manejar un intérprete que no sepa cuando se le presenta un guión donde hay intimidad, donde hay escenas de sexo? ¿Cómo puede o a quién puede acudir? O cómo lo puede solicitar inclusive, porque muchas producciones hoy en día lo están apenas empezando a implementar, como por ser un cargo nuevo, ¿no? Sí, yo diría que el derecho de todos los intérpretes es solicitar coordinación de intimidad. Generalmente las producciones cuando lo solicitan siempre lo toman en cuenta. Afortunadamente ya las plataformas es una de las solicitudes que hacen a las casas productoras, sí, lo cual es muy bueno. Por supuesto existe cine independiente, cine comercial que no precisamente depende de las plataformas o ciertos proyectos. Yo les diría a los intérpretes, solicítenlo. Generalmente producción va a tomar en cuenta sus comentarios y van a contratar coordinación de intimidad. Lo pueden pedir a sus agentes en caso de que cuenten con agente o representante. Y lo que siempre recomiendo, y también noto que las castineras ya lo están haciendo, es de la información. Que los intérpretes sepan, sí, a qué están haciendo el casting. Sí. Este personaje va a requerir desnudez. Tiene escenas de sexo simulado para que tú tengas, de entrada, hagas un casting a donde ya sabes qué es, porque es horrible, de verdad, que tú como actriz o como actor hagas un casting pensando en qué es el personaje y te gustó y te quedaste y de pronto, oh sorpresa, el guión incluía desnudez, incluía sexo simulado y a ti nunca te informaron, ¿no? O la visión de dirección requería, es para esta historia es importante estos niveles de desnudez. Es importante para la historia, y si tú no lo sabías y si te quedaste, ¿cómo dices que no? ¿Y cómo dices que no cuando ya firmaste? ¿Cómo lo manejas? El consentimiento siempre es reversible. Okay. No importa que hayas ya firmado un contrato, siempre es reversible. Lo ideal es tener la información para que precisamente no de último momento tengas que revertir el consentimiento simplemente porque no sabías, y es válido, ¿no? Y si esto es reversible, Sandra, ¿esto no afecta a la producción?
Sí afecta en el sentido de que, a ver, la visión, generalmente todo el mundo trabaja por la visión de dirección. Entendemos de qué va la historia. Bridgerton no sería lo mismo. Claro. Sin la cantidad de hiperexposición, niveles de desnudez, escenas de sexo simulado que hay dentro de la serie. Pero yo te aseguro que absolutamente todos los intérpretes de esa serie sabían. ¿No? Afectaría la producción, claro, si justo no hubieran trabajado con todo ese proceso, que aparte la coordinadora de intimidad, Lizzie Talbot, es una gran coordinadora de intimidad, ¿no? Entonces, si no hubieran tenido todo ese proceso, posiblemente la serie no sería lo que claro. Ahora es. ¿Afecta? Sí afecta, pero digamos que afecta más si los intérpretes no tienen esta información con antelación, si no trabajaron durante el proceso de producción con coordinación de intimidad. Justo eso es lo que enriquece las historias. A veces la coordinación de intimidad la llegan a tomar justo como un checklist solamente para que estés presente dentro de set y avales que todo estuvo bien. Sí, también es parte del proceso, pero también somos personas creativas, coreógrafas de movimiento, para escenas de sexo simulado, o al menos yo así me considero. Claro. Me considero una persona creativa que puede aportar a la escena conforme visión de dirección y también de los intérpretes, ¿no? Claro. ¿Cómo vamos a enriquecer esto? ¿Qué tenemos que contar? ¿Cómo vamos a llegar a trabajémoslo desde antes? Como una escena de acción. ¿Cómo vamos a llegar a esa escena de acción si antes no lo ensayamos? ¿No? ¿Cómo era el trazo? ¿Cómo iba el golpe? ¿Cómo iba la pirueta? ¿Cómo iba la vuelta? Claro. ¿Qué protecciones? ¿Qué vestuario? Sonido, cámara, muchas cosas, ¿no? Es que son tantas cosas que yo siento que al final del día, en una sola entrevista, tendríamos que tener muchísimo más tiempo para poder hablar de todo lo que implica ser una gran coordinadora de intimidad como tú, que se ha preparado, que ha tenido toda esta información, este conocimiento, esta pasión que me lleva a esta pregunta, y ya estamos llegando al final, y es, ¿qué es lo que te motiva a ti como mujer a despertarte cada día y aportarle a este propósito de vida en esta industria? Me gusta pensar que si hago una diferencia en la vida de los intérpretes al momento de estarles acompañando. Soy una persona que mi lenguaje del amor son actos de servicio. Eso es algo que he identificado y es algo que personalmente me llena, pero también creo que me considero parte de la industria a nivel creativo, pero también ejecutivo, o sea, de ejecutar, de poder acuerpar a las producciones, claro, a las y los directores que hay actualmente, y también al equipo que nos rodea, porque el equipo de vestuario, el equipo de maquillaje, de verdad que son grandes aliados dentro de la industria. Todos son importantes, todos somos importantes. Desde catering, dirección, producción, tramoya, todos somos importantes. Sí, y sentir que puedo aportar algo diferente a cómo se hacían las cosas antes. Claro. Creo que sí hace una diferencia y eso me inspira. Inclusive cuando de pronto me enfrento a situaciones complejas dentro de los sets o dentro de las mismas dinámicas, saber que el poder hacer la diferencia con los actores y que podamos tener una industria más segura me hace toda la diferencia. Sandra, hablaste de situaciones. Compártenos algún momento que te haya hecho decir a ti: por esto es que he trabajado tanto, has aportado, o sea, como que le hayas cambiado la visión de lo que puede llegar a ser la industria audiovisual, sobre todo en el cargo como coordinadora de intimidad y en escenas de sexo, algún intérprete. Me pasó en algún set donde las dinámicas eran un poquito tóxicas, en donde dirección estaba había muchos gritos de por medio, a todo mundo, incluido a los intérpretes. Y que muchas veces es así. Sí, y los intérpretes no deberían. Sí, no, en ningún lugar de trabajo, en ningún espacio de trabajo. Los intérpretes están muy tensos porque era una escena de sexo simulado justo, y había muchos gritos de por medio, ¿no? Entonces, en estos gritos o en esta
parte neurótica que podría haber dentro de la misma dinámica que estaba viendo, estos intérpretes necesitaban decir que no se estaban sintiendo cómodos, acudieron a mí. Y claro, no fue muy cómodo para mí poder enfrentar esa situación, pero la escena salió como los intérpretes necesitaban y como se había acordado, o sea, no fue algo de último momento, se había acordado esa parte. Se terminó de hacer la escena y aunque el ambiente estaba muy tóxico, a los 2 días me hablaron ambos intérpretes para decirme: Sandra, me hiciste toda la diferencia, porque estaba a punto de decir, ya no quiero hacer la escena por tanto grito que me estaba enfrentando y me estaba ofuscando, no sabía cómo seguir, no claro. Porque la escena fuera de intimidad, sino no sabía cómo seguir dentro de. Entonces, esa parte fue un día muy complejo, pero el objetivo se logró, ¿no? Y que a veces siempre es la parte emocional. Satisfactorio. Sí, es satisfactorio, pero la parte emocional que tú te quedas en ese momento puede ser no grato, pero saber que días después todo salió bien y que nadie salió vulnerado hace toda la diferencia. Y que lograste manejar y sostener esa energía. Entonces ahí es donde yo digo la importancia de tener a una persona preparada y que pues al final del día es una coordinadora de intimidad o un coordinador de intimidad, porque pues no solamente son mujeres las que pueden tener este cargo y profesión, sino también hombres, ¿no? Totalmente. Sandra, por favor, compártenos tus redes sociales para que más personas pues puedan conocerte a ti como coordinadora de intimidad, como artista, como mujer visionaria, como esta mujer que está abriendo caminos tanto en México como Latinoamérica, que me parece fenomenal. Gracias por estar acá. Por favor, te dejo este espacio. Muchas gracias. Mis redes sociales son @IntimacyCoordinatorMéxico o también me pueden encontrar como @SandCarbonell, ambas en Instagram. Y mi página de internet es www.intimacycoordinatormexico.com. Sandra, si pudieras darle un mensaje o una semilla a más personas que estén buscando abrir camino y campo desde sus trincheras en la industria audiovisual, como artistas, como activistas, como coordinadores o coordinadoras de intimidad, ¿qué les dirías? Primero que nada, creo que la disciplina es básica. El ser estrictos con nosotros mismos nos va a hacer toda la diferencia en cualquier trabajo. El camino del artista, de la gente que estamos involucrados en la industria del entretenimiento en general, es compleja por horarios, es compleja por que a veces uno tiene que estar ahí picando piedra, y es una carrera larga. Yo creo que en cualquier trinchera del entretenimiento que nos encontremos, creo que el saber que siempre tenemos que estar aprendiendo es algo básico, en general para la vida. Para todo. Vengo de una universidad que siempre decía, bueno, su lema es estudiantes para siempre, y yo me lo tomo muy en serio, siempre estoy estudiando algo y aprendiendo algo. Y sí es de cierto. Lo que sea. Y sí es cierto. Sí, nunca dejas de aprender. Sí. Entonces, bueno, yo creo que eso nos va a dar más herramientas para lo que sea que querramos hacer, y que los caminos no siempre son lineales. Siempre está bien cambiar de opinión en la vida, está bien que de pronto estemos tal vez desde el lado creativo, a veces desde el lado ejecutivo, más administrativo, pero así es la vida. Y creo que también ya vivimos en un mundo en donde poder hacer diferentes cosas te va nutriendo como persona, no siempre te tienes que dedicar a lo mismo, y también poder cambiar, pues sí, justo de visión es algo que te va a nutrir como persona, y si cambias de opinión no va a pasar absolutamente nada mientras sea algo que te hace sentido. Oye, qué hermoso cómo lo encierras, lo englobas y lo compartes. Tenerte aquí, escucharte es de gran inspiración, y lo que también me dices de que nunca terminamos de prepararnos es tan cierto, sobre todo en esta industria, que es importante que nos mantengamos actualizados, ¿no? Y al final del día lo que queremos es siempre contar nuestras historias, y qué mejor manera de hacerla con un buen equipo. Bueno, Sandra, te agradezco muchísimo por estar acá con nosotros, por abrirnos lo que es tu mundo, tu profesión, tus conocimientos. Espero que no sea la primera, sino que sea la primera de muchas.
Y bueno, muchas gracias a todos, a todas y a todos por estar acá, por escucharnos. ¿Algún mensaje con el que tú quieras cerrar? Ay, muchísimas gracias. No sé con qué mensaje cerrar, honestamente. El que tú quieras. La comunicación siempre es básica, primero, en cualquier relación. En todas las relaciones, en todos los contextos. En todas las clases sociales, culturales, étnicas, y es muy cierto. Y Así te lo tomo y para mí es como esa llave que abre ese candado, la comunicación, porque te libera también, te libera de muchas cosas. Pero bueno, muchísimas gracias de nuevo por estar acá. Espero que se hayan disfrutado este primer podcast con una gran invitada como Sandra Carbonell. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio de Hecha en la TAM. Gracias, Sandra. Gracias a ti, Jenny.